Bueno, de regreso con ustedes, y usted que está en casita, acomódese, porque hoy tenemos un invitado especial y de lujo que estará compartiendo con nosotros en este escenario que, dicho sea de paso, Omar, nos ha dado la oportunidad de ser el primer medio de televisión en el cual va a abordar lo que fue un gran lanzamiento de una novela que va a tener un aporte significativo a la sociedad y que vamos a estar teniendo aquí más que una entrevista, un conversatorio con el escritor Juan López, quien estará hablando un poquito de esa novela que recientemente sacó ya a la luz pública, Llantos en la Cordillera. Bienvenido y buenas noches, Juan. Gracias por esta maravillosa oportunidad. También aprovechar para agradecerle todo su apoyo, porque desde que le manifestamos nuestra intención de poner en circulación estos párrafos, que yo digo que salen del alma, que le pedimos al Señor Jesucristo, pues nos manifestó todo su apoyo y hoy también pues nos abre la puerta de este importante espacio y bueno, pues estamos acá para seguir aprendiendo y recibiendo esa cátedra que diariamente recibimos de ustedes y que nos permite pues nutrirnos de todos estos conocimientos, esta cátedra que dan diaria de manera gratuita. Gracias. Yo creo que es prudente, Juan, iniciar un poquito quién es Juan López, cómo son esos inicios y qué motiva a Juan López a escribir y sobre todo una situación tan complicada como las novelas. Sí, es un poco difícil, pero cuando ponemos las cosas en manos de nuestro Señor Jesucristo, pues siempre vamos a salir gananciosos. Es cuestión de pedir las cosas con el corazón. Vengo casualmente de la cordillera septentrional, de Moca. Ahí fue que se iniciaron nuestras andanzas, ahí nacimos. Y parte de esta novela pues es una inspiración. De hecho tiene como punto de partida esa comunidad de la cordillera septentrional donde nací. Ahí pues tenemos involucrado una serie de temas interesantísimos y que ya lo estamos compartiendo. Algo importante también para los amables televidentes que sintonizan este importante espacio es que también le tenemos en YouTube unas imágenes donde explicamos con un punto y coma de dónde surge toda esta historia, este recorrido, esta travesía que realiza Simón, y que aprovecho para invitarle no solo a ustedes sino también a la población a que nos acompañen junto con Simón a esa travesía marcada por la determinación de transformar su entorno, realizando una obra que se convertiría en una de las más trascendentales de su época. Esta comunidad, que dicho sea de paso, lleva por nombre Los 21, incluso quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestros familiares de San Víctor, que nos acogieron con mucho amor. Ahí reunimos a toda la familia para explicarles de dónde venía todo esto, porque en verdad, aparte de ser un regalo de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos como una herencia a los principios y valores que nosotros recibimos, esa gran herencia que recibimos de estos viejos, y ahí casualmente lo explicamos, de dónde viene todo eso. Pero hay algo muy importante que también quiero dar a conocer, y es cómo surge todo esto. Ahora en estos momentos ya tenemos varios proyectos, pero en verdad esto surge con el confinamiento. Durante la pandemia, en ese encierro en que nos encontramos, pues llegó en un momento pero muy difícil, lo que nos hizo pues comenzar a anhelar el retorno al campo, a esa libertad que vivimos en aquel entonces. Y bueno, pues comenzamos, esos pensamientos se volvieron recurrentes, invadiendo nuestras noches, y hubo un momento en que el destino puso en nuestro camino, vamos a llamarle así, un sueño maravilloso, un sueño en medio de la jornada. Juan, Llantos en la Cordillera, ¿de qué se trata? Llantos en la Cordillera, como le decía, es un retrato a los principios y valores ¿Del campo o de la sociedad? de la sociedad.
es la principal herencia que nosotros tenemos, porque lo material se va, pero esos principios que nosotros heredamos, y casualmente por eso quisimos invitar a toda la familia, porque desde ese consejo hasta esa mirada vertical que nos hicieron en aquel entonces, pues nos sirvió de mucho cuando llegamos hasta acá con una, como dicen, con una bolsa colgando de la espalda, y llegamos acá a los 13 años, pero ya veníamos con un sello puesto, el sello de la honestidad, el sello de la integridad, y eso pues nos ayudó mucho. Ahí pueden incluso contemplar parte de las imágenes. Todas esas personas que están ahí son de nuestra familia, y quienes no llevan el apellido, también había en aquel entonces que decirle tío, porque en aquel entonces hablamos de unos 35, 40 años atrás, donde el respeto pues siempre estaba presente, donde la familia tenía un valor muy grande. Y bueno, pues en esas normas nosotros hemos querido plasmar una parte de ella en esta trama que hemos elaborado. Cuando tú hablas de los valores y los principios y te refieres a Llantos de la Cordillera, tú haces una historia real de la formación tuya familiar. Basada en hechos reales. En hechos reales. En hechos reales. Es la historia de lo que son los principios morales por el cual tú fuiste formado y tú quieres reflejarlo a una sociedad. Sí. Ahí Simón realiza una serie de obras interesantísimas, de cosas que nosotros tuvimos como experiencia en esa cordillera septentrional, porque algo debemos estar claro, quizás nos faltó formación académica, pero el amor, el respeto, la honestidad nunca nos faltaron, de manera que ahí están plasmados una serie de historias donde los principios y valores ya no lo hemos definido, que es la diferencia. Lo vivimos en esa trama, y era lo que casualmente soñaba, porque diariamente nos encontramos, los principios y valores consisten en esto. No. Aquí hemos elaborado una trama donde lo vivimos, donde nos toca nuestro corazón y nos hace nuevamente recordar esos momentos que pasamos junto a nuestros familiares. Y también, no solo eso, porque también tratamos de que estas generaciones que hoy están subiendo, pues también puedan hablar sobre principios y valores, conocer un poco más de ellos. Y por eso es que casualmente en el día de hoy, aparte de agradecerle que nos hayan permitido estar en este programa, pues aquí también le traemos esta obra, Llantos en la Cordillera. Aquí podemos ver reflejado el pico de la cordillera que cruza al fondo, la humildad característica de la vivienda, el joven que sale más o menos aproximadamente a unos 22 años con una bolsa, como hablaba ahorita, entonces, pero cargado de sueños, porque era un joven que tenía grandes sueños. De hecho, su historia es una inspiración. Realmente, cuando nosotros leemos esa obra, nos damos cuenta que es un gran testimonio lo que manifestamos en esa obra. Aparte, quiero aprovechar también para dejarle claro, esto fue pedido a nuestro Señor Jesucristo. En medio del confinamiento, atravesamos unas situaciones muy difíciles como todos, porque estábamos encerrados con la libertad de que podíamos quizás abrir la puerta, pero no podíamos salir. Entonces, esa situación que se nos presentó en ese momento, nosotros pues nos aferramos al Señor. Y esos pensamientos, esas ideas que se nos estaban escapando entre las manos, decidimos ponerlas en manos del Señor Jesucristo. Y de hecho, y lo explica en la publicidad, en un momento en que nos llamaron del Ministerio de Educación para que visitáramos unos centros educativos de la provincia de la Altagracia, Higüey. Fue un momento muy, pero muy importante para mí, quiero anunciárselo, porque desde que me dijeron vamos a Higüey, como que un aire cambió. Yo duré aproximadamente un año tratando de comenzar a escribir. Surgían las ideas,
tenía muchas cosas en la cabeza, pero todavía faltaba algo muy importante hasta que llegamos a Higüey. Cuando contemplamos la basílica, ese monumento arquitectónico que se levantaba frente a mí, pues automáticamente, desde que yo lo vi, dije, con Dios delante, aquí vamos a poner este proyecto. Y sabemos que el Señor nos va a ayudar. Una vez en la basílica, hicimos la petición y de ahí en adelante yo andaba con mi ordenador, como una mochila colgando, porque sabía de que esa petición que le hicimos a nuestro Señor Jesucristo, desde el corazón, el Señor nos las iba a conceder. Y justo el 9 de febrero del 2022 recibí la señal, el punto de partida para dar inicio a estos párrafos que llevan por nombre Llantos en la Cordillera. ¿Qué desafíos encontró Juan López en esta narrativa desde el punto de vista cultural y emocional al poder elaborar esta novela? Bueno, en términos emocionales, se torna un poquito difícil porque cuando tú te trasladas a hablar sobre principios y valores, donde hay principios y valores, pues tenemos presente a una buena madre, a un buen padre. Surgen las emociones porque en el contexto en que salimos de la cordillera septentrional, casualmente mi padre había fallecido y salimos para acá, como dicen, donde la familia, a ver qué lográbamos, porque esta es la hora que en esa cordillera no ha llegado la luz, lamentablemente. Pero ahí hay personas maravillosas, es una comunidad con una topografía bellísima y en verdad sí, nos provoca mucha nostalgia cuando llegamos por allá, porque en verdad todas esas enseñanzas las recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos que también ya partieron, y entonces pues surgen algunas que otras emociones, pero lo importante es presentar a la población un texto donde aparte de ser una novela, pero le presentamos a la población una herencia de nuestros padres, siendo más que agradecidos tanto de nuestro Padre como de nuestro Señor Jesucristo por habernos dado esta oportunidad tan maravillosa, por vivir estas emociones, de poder escribir, de llevar incluso parte de la cordillera septentrional para que las personas conozcan qué existía en aquel entonces, hablando, remontando a unos 70 años atrás de lo que existía en la cordillera para ese entonces. ¿Sabe que el nombre, Juan, engancha bastante? Llantos en la Cordillera. ¿Por qué llantos y por qué cordillera? ¿Qué refleja este título? Llantos en la Cordillera, ese nombre viene porque los pueblos de la cordillera despiden al protagonista, a Simón, bajo el llanto. Fue el tercer nombre que encontramos. Los demás estaban ocupados en la institución gubernamental. No voy a mencionar el nombre para no me pidan la factura luego. Entonces, el que nos aprobaron fue casualmente esto, y me llegó a la mente porque los pueblos de la cordillera se unen en una manifestación multitudinaria, porque, vuelvo y les reitero, el protagonista realizaba una obra de mucha trascendencia para esa época. Luego de que se ve precisado a tener que salir por un motivo de la cordillera septentrional, entonces los pueblos lo siguen en una manifestación gigantesca bajo el llanto. Entonces es ahí donde nos llega a nuestra mente, bueno, el llanto, y estamos en la cordillera, bueno, pues llantos en la cordillera, y salimos corriendo y registramos, sí, no estamos ocupados, gracias a Dios, y de veras que ha llamado mucho, pero mucho Excelente, Juan. la atención. Esto es responsabilidad de un amigo, este arte de don Nelson William Daddy, cariñosamente Daddy, que le explicamos sobre esto y nos plasmó estas hermosísimas imágenes. Y quiero, Oscar, hacer un llamado a toda la familia, para que lean esta obra. Esta es una obra para toda la familia. Llantos en la Cordillera.
y estoy seguro que así como nos han manifestado gente, estamos en Amazon, gente desde España, gente de Estados Unidos, de El Salvador, ya nos han expresado los testimonios de lo que han encontrado, cómo ha impactado su vida esta novela, porque cuando tocamos llantos y valores, pues nos remontamos, como nos decía una viceministra hace unos días, que la encontré leyendo Llantos en la Cordillera, y dice, uno se remonta cuando lee, cuando comienza sobre todo a leer el preámbulo. Eso es así, Juan. Mira, lamentablemente el tiempo en televisión es bastante corto. Agradecemos que pues eligieras este espacio para hacer el primer acercamiento, y exhortamos a usted que esté en casa, busque en YouTube Llantos en la Cordillera. También está disponible en Amazon y en todas las plataformas digitales. Lamentablemente hemos llegado ya al espacio final de esta sección Audiencia Preliminar, agradeciendo a Juan López, autor de Llantos en la Cordillera, por compartir con nosotros, y será hasta mañana que estaremos de regreso con ustedes. Feliz resto de la noche.